se complace con la simplicidad. Lo que parece ser más sencillo es lo que nos lleva a esa paz interior que nos hace sentir conectados con nuestro ser. El canto de los pájaros, la firmeza y energía de las olas del mar, el susurro de las hojas de los árboles. ¡Qué maravilla es el universo! Espacios únicos, oasis de paz y también alegría, amor, autoconocimiento y yoga. Irina, querida, qué bueno verte, qué bueno tenerte por aquí. Gracias por recibirnos. Ahora de nuevo, bueno, como teníamos un programa especial por el Día Internacional del Yoga, requeríamos un lugar mágico especial. Y qué mejor que este oasis de paz increíble, que no iba a decir, en plena ciudad, en Costa Verde, al ladito de Jaina. Qué espacio tan maravilloso tienen ustedes. Es un paraíso en la ciudad. Ay, sí. Yo que me acabo de pasar una semana en un retiro acá, la verdad que desde que uno entra acá, entra en otra dimensión. ¡Wow! ¡Wow! Esto impresiona que uno haya estado acá durante unos días. ¿A ti te debe pasar igual cada día? Cada vez que yo bajo y veo el mar, le doy las gracias de estar frente a él. ¡Qué maravilla! Grandioso mar Caribe. Yo me voy a quitar las sandalias. Yo también. Bueno, ustedes ven muchos zapatos por acá porque hay gente practicando yoga, niños, embarazadas. Y en mi caso, una de las maravillas de acá, Irina, es aprovechar los 4 elementos. El fuego a través del sol, el elemento agua del mar Caribe, el elemento del aire a través del viento y la tierra, que es algo que hay que aprovechar. Estar en contacto con la tierra. Todos los días deberíamos caminar descalzos, tocar el piso, la tierra, la grama, cualquier cosa que nos conecte de nuevo con la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Piensa que la madre tierra es lo que nos nutre. De ella recibimos todos los alimentos, pero también recibimos la energía. Es la energía que debemos aprovechar por nuestro cuerpo para todo, para crecer, para sanarnos, para ser felices. Algo de lo que podemos disfrutar acá en Espacio del Mar son de las clases para embarazadas. Tenemos clases, lo que se llama prenatal y postnatal. Prenatal cuando están embarazadas, a partir del segundo trimestre, ya cuando tienen 3 o 4 meses, hacen ejercicios y en la medida que el embarazo va progresando, vamos fortaleciendo o el piso pélvico, o el abdomen, la espalda, los brazos. Piensa que después de nacer, el bebé hay que cargar el bulto, los biberones, el muchacho, los pañales, la silla, el cargador, todas esas cosas. Y es diferente una embarazada que ha practicado yoga prenatal. Es diferente cómo se comporta en el parto, me imagino, ¿verdad? La semana pasada tuvimos la experiencia de una chica que su primer embarazo había sido por cesárea y su segundo bebé acaba de nacer natural. ¡Wow! Vino el domingo de las madres, hizo su clase prenatal porque ella quiso aquí en una privada y el lunes en la noche dio a luz su bebé normal. Y eso, Irina, que está la idea de que si tuviste cesárea en un parto, cesárea de nuevo, tiene que ser se rompe ese tabú porque el cuerpo humano, el cuerpo femenino está preparado para dar a luz. El útero, la placenta, todos esos son mecanismos que el cuerpo tiene y que hay que aprovecharlos, porque nos vamos alejando, nos vamos despegando de lo que es natural, de lo que somos nosotros. Vamos como viviendo una vida artificial y poco a poco el yoga nos lleva a conectarnos con lo que somos, el aquí y el ahora. Yo que me pasé una semana en un retiro, como decía en principio, acá luego la gente me preguntaba, ¿y ese lugar? Y uno puede ir, y se pueden hacer retiros. En nuestro caso vinimos con un plan de alimentación específico, meditábamos, practicábamos yoga, clases de natación con Irina, hicimos silencio, caminatas, una charla sobre María Magdalena, en fin, muchos elementos diseñados para nosotros. Entonces, ¿qué ustedes ofrecen aquí en Espacio del Mar? Lo bonito de Espacio del Mar es su flexibilidad. Es un lugar amplio, es un lugar sano, es un lugar mágico y maravilloso. Yo les digo paraíso en la ciudad, porque estamos en la ciudad, sin embargo, nos alejamos del caos. La entrada aquí es por el puerto de Jaina, camiones, patanas, uñas, es
es un sitio de movimiento agresivo. Sin embargo, entras en el residencial de Costa Verde, inmediatamente comienzas a sentir la paz. Y no crees que estás en Santo Domingo, y mucho menos en un puerto. Llegamos frente al mar, la urbanización es tranquila, y luego este espacio maravilloso que puedes ver al lado del arrecife, en un momento fue un retiro de padres religiosos, ha sido casa, hogares de familias felices, y ahora yo tengo la dicha de ser, yo digo, su guardiana, no su propietaria. Entonces, es un espacio que es demasiado bonito para no compartir. Y hemos creado la idea de hacer retiros de diferentes tipos, actividades de fiesta, boda, cumpleaños. El espacio del mar, al ser tan flexible, se presta para muchas cosas diferentes. Hay retiros, cursos, talleres. Vamos a hacer un taller de aprender a hacer atrapasueños. Irina, como tu habitación está frente al mar, ¿qué representa tu despertarte sintiendo la brisa del mar, escuchando las olas, mirando el mar Caribe? Cada mañana es un regalo para mí. Como dice una amiga, da trabajo salir, da trabajo despertarse, pero hay que salir al mundo real y a la vida de afuera, trabajar. Yo tengo la dicha de a veces trabajar aquí, pero me levanto, veo el horizonte, me despejo, me ayuda a planificar el día y me ayuda a pensar, el vivir tan cerca de la naturaleza me permite recordar que somos parte de la naturaleza y que debemos preservarla, que debemos cuidarla y que debemos aprovecharla. Así es. Uno estando acá, Irina, recuerda el por qué. Estamos viendo pelícanos. Mira los pelícanos. Tú decías, Irina, que eras más que propietaria, administradora, una guardiana del espacio. De este espacio de salud. Y recuerdo de quién desciende, del doctor Ramiro Pérez Mera, cuya misión fue traer salud a este país. Yo que trabajaba en ese tiempo como reportera, él era secretario de salud. Óyeme, yo inclino mi cabeza ante tu padre y ante tu madre, doña Ani, porque si hoy tenemos programas de vacunación fue que por un pionero como él. Hoy no tenemos polio, gracias a esas vacunaciones que se hicieron en los años 80. Y cuando uno está acá, uno siente esa paz de una familia que con mucho amor él creó junto a su esposa, doña Ani. Y entonces sus hijos, entre ellos Irina, sus nietos reflejan eso y es una paz que se siente en el espacio del mar también, además de la naturaleza. Y parte de lo que encontramos aquí en Espacio del Mar, en ese lugar practicamos yoga. Ahora hay un grupo de niños. Un grupo de niños con Verónica cogiendo su clase para niños. Están practicando para el Día del Yoga, que van a tener un espacio bien especial. Un cuadrante para niños en un salón de la esquinita del Club Naco. Un saludo al sol muy especial, con canto y todo. Con canto y todo, llevan cantando. Este sonajero es especial. Aquí se escuchan unos conciertos, es increíble. Dependiendo de la brisa, él toca y está afinado, cada tubo está afinado y te genera una música bellísima. Yo me imagino que cada sonido especial armoniza un chakra u otro. Cada clase de yoga, dependiendo de la brisa, te da. Entonces es chulísimo porque te da una paz. Y aquí en Espacio del Mar tenemos la ventaja también de que disfrutamos de la experiencia de una profesora de natación, nado sincronizado también, durante décadas. No voy a decir cuántas, ¿verdad? No me saque el calendario. No hay que... ¿Cómo nos ayuda la natación? Mira, el agua para muchas personas, tenemos miedo al agua, pero para muchas personas el agua nos da paz. A mí es una persona que el agua me da paz, te da la sensación... Nuestro primer hábitat fue es el agua. Un medio acuoso. Y nuestro cuerpo, 80, 90% es agua. Entonces, cuando estás en el agua estás flotando. Cuando estás haciendo ejercicio en el agua te va generando la presión hidrostática, donde te tonifica todo el cuerpo. Te ayuda con la respiración, te ayuda con la coordinación. Puedes usarlo para rebajar, puedes usarlo para competir. Yo soy atleta de natación olímpica, no es que soy olímpica, nunca llegué tan lejos, pero me gusta competir, es divertido, mis mejores amigos vienen de la natación. El deporte te enseña a ganar, a perder, a compartir y sin embargo mis rivales en el agua son hoy, 40 años después, mis mejores amigas. Wow. Entonces, aquí no hay problema del impacto que tiene, por ejemplo, alguien que hace determinados ejercicios rodillas, y luego lo siente en las articulaciones. Mira, los atletas olímpicos pueden tener problemas en las articulaciones, a veces los dorsistas les duelen los hombros, los pechistas las rodillas, pero en general, para el deporte que uno hace, la natación es uno de los deportes más fantásticos, realmente muy bueno.
Esta piscina es muy especial, me imagino que fue estratégicamente diseñada para Espacio del Mar, porque tiene Yo soy 25. arquitecta. Yo Entonces, diseñé la piscina, mi compadre me ayudó a construirla, la trabajamos con sal del mar, traemos la sal desde Salinas, Baní, es una sal tratada. Mi hijo químico no me deja decirle orgánica porque no es orgánica. Mi hijo ingeniero me dice, pero di que es artesanal, mamá, es a cada mano. Sí, es a cada mano por paleros. Vamos y la buscamos allá, porque la idea es tener un agua que las personas con temas de salud la puedan usar. El clorinador saca el cloro de la sal, que es cloruro de sodio, y sanitiza el agua con ese cloro. A veces se le añade un poquito de cloro comercial, pero mucho menos que el que tiene una piscina convencional, con la idea de que esté buena el agua y el cuerpo sufra lo menos posible. Y vi un adulto que no sabía nadar, eso a veces es traumático, a veces, y vi cómo esa persona se sentía segura en un área de la piscina donde tocaba y veía que no había manera de que le pasara algo. Y ya cuando aprendió muy rápidamente en otra área, demostraba sus conocimientos nadando. Mira, en la clase de natación yo he visto cosas muy bonitas. Había un proyecto que se llama Madres y Bebés, que tuvieron que poner padres y bebés porque vinieron más padres que madres, en el cual tú te tiras en el agua con tu bebé y yo te guío para que tú le enseñes. No es la clase de supervivencia, es una clase como de compenetración, pero el niño aprende a nadar y te da la seguridad de que al final el niño pues no se ahogue y tú pases un buen rato, tú como padre pases un buen rato con ellos. Adultos que vienen a aprender, yo digo a veces a nadar para quitarse el miedo. Personas que vienen a buscar relajación del trabajo. Un día llega una alumna, profesora y escritora, tirando piedra como decimos, y me dice, yo estoy tan estresada que ni me voy a tirar al agua. Y yo le dije, mira, tírate y no hagas nada. Y al final ella acabó cogiendo más clases que los otros. Porque tan pronto se metió y se relajó, lo hizo. Otra persona que me dijo, tengo muchos problemas de estrés, vengo. Y cuando se fue, me dijo, quiero contarte algo. La semana pasada, cuando salí de clases, volví a silbar. ¡Wow! Él me dijo, para mí silbar es algo muy importante en mi vida y yo tenía años que no silbaba. ¡Wow! Entonces tú dices, si un ratito en el agua y un poquito de cariño hizo que esa persona recuperara algo que había perdido, ya la clase está paga. Para mí como profesora la clase está paga. ¡Qué maravilla! Gracias, Irina. Irina ofrece siempre las clases regulares de natación, de yoga, acá y en este espacio, Espacio del Mar, vamos a hablar más adelante sobre el Día Internacional del Yoga, sobre yoga para niños, yoga prenatal, alimentación vegana, alimentación vegetariana y mucho más. Tranquila, sentí la paz, sentí tranquilidad, paz y amor. Yo sentí mucha relajación porque me pude conectar con todos estos sonidos de la naturaleza. Sí sentí paz, alegría y me encantó mucho esta clase, sentí las olas y me relajó mucho. Paz, tranquilidad, porque pude conectarme con mi alma y sentir el mar. Sí, me gustó. Porque estaba escuchando los sonidos del mar y eso es tranquilo. Me encantó estar en yoga. Es un poco difícil, sí, pero es relajante, muy relajante. Verónica es profesora de yoga desde niños de 4 años, por ejemplo, hasta adultos de 50 y pico, casi 60 años. Y hoy nos vamos a enfocar en el yoga para niños. Increíble, Verónica, las expresiones de estos niños, de la paz, la relajación, la alegría, el amor que sentían con su clase de yoga. ¿Cómo lo disfrutan? Bueno, realmente eso es lo que pretende el yoga en una práctica, de tu cultivar tus valores internos
en la práctica, sentir dónde está tu respiración, sentir el compañerito, abrirte al mundo y así entregar esas mismas emociones, esa misma felicidad, regarla por todo el mundo, cultivar todo lo bueno que hay en ti y repartirlo. Siempre los padres, madres, tutores de niños buscan actividades deportivas, artísticas, idiomas, computadora en sus hijos y en los niños que están a su cargo. ¿Por qué escoger una práctica como el yoga? Porque el yoga es una práctica que demanda disciplina. Que aunque tú estés jugando, estemos aquí compartiendo con dinámicas, tenemos que seguir los lineamientos del yoga. Cada postura tiene una imagen, una visualización. Es como la danza, que se trabaja con la imitación, con la expresión del cuerpo. Así mismo es el yoga. Tú te expresas a través de las posturas que aprendes y así entiendes y disfrutas el porqué del nombre de la postura, por ejemplo. Me llamó la atención porque uno se imagina estos niños con tanta flexibilidad, bueno, van a practicar esas asanas como si nada. Y varios de ellos dijeron, es difícil. ¿Por qué es tan difícil para ellos? Porque el ser humano cuando está en la niñez está en etapa todavía de desarrollo. Todavía no ha desarrollado lo que se llama respuesta psicomotriz. Y la respuesta psicomotriz tiene que ver con el equilibrio y con la fuerza de los músculos y que están en nuestras piernas y nuestros brazos. Entonces, el yoga, principalmente para niños, yo pongo muchas posturas de equilibrio, como son el árbol. Y como el niño todavía está en desarrollo, él todavía está encontrando su centro, su equilibrio. Él está aprendiendo, por ejemplo, a mantenerse en una posición bien bajita, que no es cómoda dentro de su día a día. Entonces, al sentirse un poquito incómodo y concentrado, porque tiene que sostener la postura, ya eso es un poquito difícil para el niño porque te ayuda y te obliga a enfocar la mente. El solo mantener la postura y concentradamente ya es difícil porque de por sí el niño tiene la mente muy activa, muy... la mente y el cuerpo, ¿verdad? Exactamente, muy vivaz, muy vivaz. Entonces ponerlo a que se centre en una sola cosa. Y yo me imagino cómo los padres reportarán, los tutores, cuando llegue este niño después de una clase de yoga, quizás más calmadito, más relajadito, con mayor capacidad para enfocarse en algo. Exactamente. Siempre hay dos testimonios que me han dado los padres. Que primero llegan muy relajados, tanto que duermen todo el día tranquilamente, no se sienten, descansan. Alivio para ellos y para los padres. Exactamente. Y los niños que son muy tímidos llegan a la casa cantando y hablando mucho, abiertos, y como tienen interacción con los amiguitos, porque en mis clases mi propósito es que salgan de la timidez y que desarrollen más una personalidad extrovertida para que tengan autoconfianza de esa manera. Entonces, hay un caso de unas hermanitas que la mamá me dice que cantan todos los días la canción del Saludo al Sol y se aprenden las posturas y la hacen en la casa. Entonces, eso es un avance, que ellas tengan su propia disciplina de práctica. Es una manera de que ellos aprendan la rutina del Saludo al Sol, incluyéndole el canto. Exactamente. El canto en mis clases es muy importante porque da imágenes. El niño aprende mucho con la imagen, con lo que ve, con el ejemplo, con la palabra que figura ahí en su mente, en su cabeza. Entonces las imágenes, las canciones, las letras de las canciones denotan muchas imágenes. Y cuando ellos escuchan por primera vez mantras, palabras como Om, Shanti, ¿no te dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? Realmente ellos, cuando preguntan qué significa o qué es eso, más en sus rostros yo veo más como el significado del lenguaje español, como Shanti. ¿Qué es Shanti? Paz. Y ya eso les calma su inquietud. Su búsqueda no es tan filosófica, sino más bien ante un lenguaje que ellos mismos puedan interpretar, por ejemplo. Pero ya Om y Shanti, claro, tienen dentro de la práctica del yoga un significado más profundo, más filosófico. Gracias, Verónica. Y mientras tanto seguimos aquí disfrutando de Espacio del Mar.
Hola, hola, Hola. ¿puedo? Permiso. María Elena. ¿Me dan permiso para venir Bienvenida a este espacio. Ay, sí. Sagrado el espacio del mar y sagrado este espacio entre ustedes tres. Profe, mamá, Ailín, alumna, y la alumna que está en su casita, en el útero. Wow, yoga prenatal. Siempre es un gusto conversar contigo, María Luisa. Profesora de profesores. En tu centro se han formado muchos instructores de yoga con una certificación internacional y muchas personas que aunque no ejercen como profesores han querido profundizar en esta disciplina. ¿Por qué yoga prenatal? Diferentes dimensiones. Hay una dimensión para la madre, para ayudar a la madre a sobrellevar los cambios que se dan en su cuerpo. A un nivel fisiológico, físico, las molestias de la espalda. Se dan muchos cambios y físicamente el movimiento del yoga, los ejercicios, la respiración, le hacen que muchas de esas molestias se hagan hasta desaparecen, o más llevaderas o desaparecen. Entonces esa es una dimensión. Hay una dimensión también de encuentro profundo con su bebé. Una dimensión de un espacio donde se hace consciente no solamente de la presencia física de ese bebé, de esa criatura dentro de ella, sino también de esa dimensión energética, de esa dimensión espiritual, de ese ser que habita dentro de ella. Y otra dimensión de saber, de reconocer la sabiduría del cuerpo. Tú sabes que en estas épocas estamos perdiendo un poco de confianza en la naturaleza, en nuestro cuerpo, en la capacidad de nuestro cuerpo de dar a luz. Y de cómo ese bebé se está formando ahí adentro sin que la mamá realmente tenga que hacer nada. La sabiduría del cuerpo, honrar esa sabiduría profunda del cuerpo. Entonces, esa es otra dimensión que también traemos a la práctica. Y un espacio donde las mamás se encuentran con otras mamás. Y tienen un espacio de intercambio, un espacio de colaboración. Que viene siendo como una terapia de grupo, ¿no? Compartir Recientemente experiencias. tuve la gran alegría de tener 3 alumnas de yoga prenatal que se juntaron con sus bebés. Ay, qué y me bello. mandaron la foto. Ay, Para qué mí eso bello. fue una maravilla porque se conocieron, nunca se habían conocido antes. Wow. Se conocieron en la clase, se juntaron después para verse con sus niñas. Eran todas hembras. Y en 2 o 3 años están las niñas practicando yoga también. Sí. Ailín, la profe María Luisa lo ha explicado muy bien. Ahora a mí me encantaría escuchar tu vivencia, eso que decía que prepara el cuerpo para ciertas molestias que uno tiene por la panza y luego de cargar al bebé en la espalda, eso de sentir al bebé, de que tu cuerpo te hable. ¿Cómo lo has vivido? La verdad que vivir el yoga prenatal me ha servido mucho. En lo personal, la meditación, ese momento donde te alejas de todo y te conectas con tu bebé, piensas nada más en lo que está haciendo tu cuerpo, que está formando una vida, y aparte lo que te ayuda en lo físico, la flexibilidad, quita las molestias, los dolores de la espalda, del vientre. Para mí ha sido grandioso. Espero poder seguir practicándolo con el bebé Después, en eso. brazos. Y los médicos, ¿qué dicen? Por ejemplo, ginecólogo, el pediatra, Claro. que me imagino que debes saber, ¿no? Que tú estás. En realidad, los médicos siempre recomiendan la actividad física, el ejercicio, y este es el ejercicio perfecto, porque no te extralimitas, llegas a conocer tu cuerpo perfectamente, hasta dónde estás cómoda, y es lo que dicen las instructoras siempre. Hagan los ejercicios hasta donde ustedes se sientan bien, y eso es lo mejor. ¿Alguna contraindicación, María Luisa? Yo veía que Ailín hacía la flexión hacia adelante como si nada, o sea, la pancita no es un obstáculo, ni Bueno, mucho menos. depende. Fíjate que tenía unos bloquecitos y normalmente bajamos con la espalda recta y los brazos allá adelante, debajo de los hombros. O sea que no está tratando de pegarse de las piernas. O sea, Hay eso un le es- sirve de Sí, protección. dejándole un espacio, porque no, ese bebé está muy bien protegido ahí adentro, pero tampoco queremos apretarlo mucho. Ok. Obviamente hay algunos cuidados especiales para tener con las mamás, hay posturas que son contraindicadas,
no hacemos inversiones, porque a nivel energético la madre está preparando una gran energía descendiente, ápana, y no invertimos esa energía. Y en tu centro, además de las clases de yoga prenatal, las clases para principiantes, para avanzados y demás, o sea, ustedes se han hecho famosos por esas certificaciones, esos cursos de muchos meses, son muchas horas de práctica. Bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia? La experiencia ha sido maravillosa. Ya yo he promovido, he graduado 3 promociones de maestros y han ido creciendo los grupos. Yo creo que hemos ido creciendo todos y pienso seguir dando certificaciones. También estoy dando certificaciones de Ayurveda, el primer nivel de Ayurveda, Ayurvedic Yoga Specialist. Y pronto espero traer la certificación de 300 horas para completar, para que los maestros puedan lograr sus 500 horas, que es un nivel un poco ya más profundo, más avanzado. Si una persona quiere iniciarse en todo lo que es la Ayurveda y quiere conocer, por ejemplo, su dosha, dicen, no, haz el test. No es tan fácil. Una persona quiere hacer el test para saber a qué dosha, a qué categoría pertenece. A veces se confunde porque dice, creo que soy de las 3. ¿Tú ofreces asesoría? Yo ofrezco asesoría, yo doy consultas personales, también doy cursos, diferentes cursos. Y los que van a asistir al Día del Yoga, pues vamos a tener una pequeña charla de introducción a la Ayurveda para los que tengan curiosidad y quieran conocer un poquito más. Pero sí, en el centro tenemos consultas donde ayudamos a las personas a ir descubriendo su dosha, a ir descubriendo... Porque es un proceso. Es un proceso. O sea, hay unas tendencias y más o menos, pero como tú dices, yo creo que tengo de los 3, hay que ir poco a poco descubriendo porque nosotros estamos en constante interacción con nuestro entorno y puede ser que lo que creamos que es nuestro dosha puede ser nuestro desbalance, puede ser lo que estamos. Entonces toma un tiempo de conocimiento y de ir moviendo y cambiando y adoptando nuevos estilos de vida y nuevos hábitos y nuevas rutinas para tú realmente encontrar tu asiento, tu dosha. Y es un proceso interesante porque Muy mientras interesante. tanto uno está en autoconocimiento, en observación, viendo cómo el cuerpo reacciona a lo picante, a lo caliente, a lo frío, Exactamente. a los diferentes estímulos. Sí. Bien. Pues gracias María Luisa. Gracias a ti por venir. Siempre nos encontramos a propósito del Día Internacional del Yoga y ya nos veremos por el centro o en cualquier actividad, dándole siempre seguimiento a las actividades de tu centro. Aileen, feliz parto. Gracias. Esperamos verte pronto. Y con tu niñita ya, cuando pueda, ¿a partir de qué edad puede practicar yoga? Los recibimos a los 4. 4 años. Sí. Muchísimas gracias. Y seguimos aquí en Espacio del Mar. Y si lo que quieres es bienestar, unos días para desintoxicación, para retiro, para iniciarte y profundizar en el yoga, en la respiración, con el contacto con la naturaleza. Aquí en el país hay varios espacios. Hablando de Santo Domingo, está aquí Espacio del Mar, en Costa Verde, muy cerca de Jaina. Pero si nos movemos un poquito, unos kilómetros más, llegamos a La Romana, nos encontramos con un espacio mágico. Yo he estado allá en retiro, el espacio holístico
de Kira, con quien compartimos ahora. Kira, qué dichosos somos los dominicanos de contar con un ser de luz como tú, de verdad que sí. Es una bendición. Y siempre he admirado en ti, además de la formación que tiene Kira como médico naturópata, especialista en Ayurveda, formada en países como India, España, Inglaterra, acá. Además de eso, tiene una bella familia con su marido, 5 hijos pequeñitos y ejerce como mamá y mantiene esa estructura que es su espacio holístico. ¿Cómo te sientes? Muy relax, súper feliz de estar aquí también, gracias. ¿Tú te sientes en casa con tu mar? Claro, por eso digo que por la primera vez en mi vida me siento en casa en Santo Domingo, así que estoy dando la gracia. Kira está justo frente al Mar Caribe también, unos kilómetros más allá, más hacia el este, en La Romana. ¿Cómo podríamos describir tu espacio? Bueno, es un espacio creado realmente para la reconexión o la conexión entre el ser humano y la naturaleza, que conlleva la sanación físico, mental y emocional. Pero añade a eso que aparte de que la naturaleza en sí se sana, que hemos introducido varios retiros, que la comida es todo saludable, más o menos ayurvédico, holístico y hecho de forma que sea medicina. Y las terapias que ofrecemos, los talleres, entonces como es un espacio de sanación, pero también vienen familias, padres con hijos, para hacer algo diferente realmente. Para aquellas personas que honramos a los ancestros, que estamos nos sentimos conectados con los taínos, nuestros tatarabuelos, hay que recordar que ese espacio era un espacio sagrado de los taínos. Absolutamente sí. De hecho, el nombre Ki-Ra significa lugar o casa del espíritu de la tierra. Y fue nombrado así justo por eso, porque queríamos volver a acordar nuestra conexión con nuestros ancestros, con la madre tierra y entre nosotros todos. Entonces lo llamamos así para honrar a los ancestros taínos. Y también es mi nombre, pero eso es por coincidencia, sí, eso existe, aunque no sea así. Una sincronicidad. Exacto, una sincronicidad. Pero es justo eso, la idea es de forma no fundamentalista para nada, muy abierta a todas las creencias y a todos los caminos, volver a buscar el sagrado dentro de uno mismo y en lo que se ve alrededor. Sobre todo en un país así que tiene tanta abundancia, tanta belleza, tantas ricas plantas que nos ayudan a sanar, los colores, el viento, el mar, claro, todo eso ayuda a sanar a uno. Y también nos da alegría, inspiración a vivir de forma más saludable, más alegre, más unida, más... ¿Y cómo se come en tu espacio, Kira? Ahí uno recuerda a Hipócrates con eso de que tu alimento sea tu medicina, tu medicina sea tu alimento, porque es una comida que ayuda a sanar y sabrosa y lo aprovecha todo con esa paja, por llamarle de alguna manera, que queda de los jugos que hacen el extractor. Nos hace unas arepitas sin freír, en el sartén. Así es. Bueno, con la comida siempre hemos hecho un gran esfuerzo, porque como es la medicina que tomamos diariamente, queríamos mostrar a la gente que comer saludable no tiene que ser ni aburrido ni asqueroso. Y como hay ya menos, pero había como una mentalidad de que la comida saludable no sabía bien, ¿no? Entonces decidimos mostrar que actualmente se puede hacer algo súper gourmet, súper rico, súper creativo y inspirar a la gente a cocinar como el arte que es, porque el arte de cocinar es algo que puede inspirar a uno, incluso a sanar. Si eres principiante en el yoga y has temido porque ves algunas posturas un poco difíciles, te puedes poner en confianza total en manos de Kira, porque tiene una agilidad para llevarte a ciertas posiciones que cuando uno se da cuenta lo ha logrado y uno dice, ¿cómo? Tienes un arte especial para enseñar el yoga, te lo han comentado, ¿no? Bueno, la verdad es que amo todo lo que es la filosofía del yoga. Para mí el yoga es un estilo de vivir, no es una práctica, sino toda una serie de prácticas que uno vive con esto. Kiri, después de describir tu espacio holístico en La Romana como un espacio mágico, la gente se preguntará cómo niños y adultos pueden disfrutar.
¿Qué actividades tienes ahora para el verano y en los próximos meses? Bueno, en verano ahora tenemos el campamento de niños, final de julio, que invitamos también a los padres si quieren venir, que es súper divertido. Una forma para los niños de aprender a vivir saludable, pero con yoga, con meditación, con comida saludable, con cocina, con fogata, con camping, con caminatas, o sea que muchas actividades. Invitamos a los padres a venir a pasar por lo menos un fin de semana y coger un masaje, comer saludable, disfrutar de un poco de relax. Y después de esto, en agosto, empezamos de nuevo con mínimo un retiro al mes. Y todos los retiros son diferentes, pero tenemos de detox, de sanación con sonido, de silencio, de meditación, de yoga, de mamá y bebé, de ayurveda, de aromaterapia. Y en algunos nos repetimos. Por ejemplo, el de detox, que es el más popular, lo hacemos en diciembre y en enero para antes y después de las fiestas. Y luego mucha gente viene solamente a pasar el fin de semana, o sea que no tienes que venir en retiro, puedes venir a no hacer nada, a simplemente comer y tomar un masaje o bañarse o coger la naturaleza, descansar, exactamente. Y tú sacas tiempo también para ti, te vas a la India, a tus retiros, días de silencio, sí. Eso es vital, ¿no? Sí, yo espero cada año mínimo 10 días en silencio, como parte de mi propia práctica. Actualmente ahora yo me voy a un ashram para pasar unos 10 días de unas prácticas profundas, así que, pero yo mantengo mi práctica todos los días y tengo la suerte de poder despertar mirando un sueño desarrollando alrededor de mí, así que vivo la práctica, de verdad. Gracias, Kira, por todo lo que nos aportas a tu padre, a tu familia, sí. que permitió que esto fuese posible, y a todos tus maestros, ¿no? En la India, en Inglaterra, todos en los España, maestros. Que gracias a ellos estamos disfrutando de ese mágico espacio holístico Sí. de Kira en La Romana. Sí. Gracias. Gracias. Y aquí, mientras tanto, ella se sigue sintiendo en casa frente al Mar Caribe, en Ay, Santo sí. Domingo, de este espacio del mar. Yoga para todos, más yoga, más vida. Uno de los lemas de este año a propósito del Día Internacional del Yoga. Y vamos a hablar ahora con dos de los protagonistas de esta celebración. Carmen Julia Gómez, de la Fundación El Arte de Vivir, y el chef, el querido chef Orlando. Bienvenidos a este espacio mágico, espacio del mar. ¿Cómo están? Gracias, felices de estar contigo y en este lugar. Dos cosas al mismo tiempo maravillosas. Olvidé presentar un plato muy importante del cual se va a hablar ese día y Orlando dará los detalles. ¿Qué podemos esperar de la celebración este domingo del Día Internacional del Yoga, Carmen Julia? Que ya es el tercer año. Cuarta entrega. Celebración que tenemos en nuestro país. Y cada año queremos innovar, hacer algo nuevo, ¿no? Que la gente sepa que va a haber una clase magistral de yoga para principiantes, no hay que tener experiencia, eso siempre irá. Este año tenemos la presencia de Don Swami de la India, vino especialmente a eso y a otras actividades del arte de vivir, otros cursos, ¿no? Él va a dar una charla sobre las 8 ramas del yoga, porque queremos que las personas se vayan con la conciencia de que el yoga no es solamente el ejercicio físico, es fundamental, obviamente. Todos los aspectos del yoga son igualmente importantes. Ese es el anzuelito, por ahí es que uno entra y descubre lo demás. Sí. Y también esto sí se repite y se repetirá siempre, el área para niños. Hay un grupo de instructores de yoga, bueno, lo vamos a mostrar, ¿verdad?, en el programa, dando una clase súper divertida para los niños. También otra cosa especial este año, va a haber una área especialmente diseñada, pensada, donde las escuelas de yoga van a tener su propio espacio como un stand y va a haber profesores de yoga dando consultas gratis
El Bien. yoga sirve para la migraña, porque para muchas personas no saben Claro. que el yoga es realmente una medicina preventiva y curativa. Entonces, por un lado, profesores disponibles ahí para responder preguntas en el área de las escuelas, un mapa donde se van a estar señalizadas todas las escuelas Qué de yoga que bien. hay en la ciudad. Nuestro sueño es que todo el que vaya ese día sepa, salga del evento feliz, habiendo disfrutado y también con la información dónde le queda la escuela de yoga más cercana a su casa o a su trabajo. Que esa experiencia no se quede ahí, produzca el efecto que queremos, de que las personas hagan yoga. Orlando, ¿por qué la alimentación vegetariana? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el beneficio principal de la alimentación vegetariana, vamos a decir que son dos. Uno es que no se agreden los animales y el otro es que está comprobado científicamente que hay más salud. El consumir alimentos vegetarianos te garantiza un aporte nutricional sin complicaciones, sin hormonas, sin pesticidas y una serie de cosas que están dentro de la alimentación regular. Con la alimentación vegetariana tú puedes tener todos los nutrientes que necesitas que no se consiguen en la alimentación regular. Eso es lo básico de la alimentación vegetariana. El domingo, con motivo del Día Internacional del Yoga, los que no son vegetarianos van a comprobar que con esta comida pueden satisfacerse sin sentir esa pesadez de que hay que dormir una siesta porque el sistema digestivo está trabajando tanto digiriendo la carne que tumba a las personas. ¿Qué se va a comer ese día, Orlando? Bueno, vamos a tener una trampa que regularmente no se hace, Ajá. que es tener la berenjena parmesana, que en esta ocasión, por eso mismo de que la persona no está acostumbrada, pues tenemos la berenjena parmesana, que la vamos a servir frita en esta oportunidad. Que hay muchos que ya no consumen alimentos fritos. Yo, por ejemplo, eso ni siquiera, de todo eso que está ahí, lo único que no cociné yo fue eso. Que yo no Eso es para complacer a sí, personas porque que lo les que gusta. sucede es que hay personas, la mayoría no conocen que hay otras cosas. Por ejemplo, esos son albóndigas de plátano maduro, rellenas de queso crema y están hechos al horno. La berenjena igual se puede hacer al horno y además tenemos el arroz integral con vegetales y los chana masala, que es un plato típico de la India, que es un emblema, que es hecho... Los garbanzos. Los garbanzos. Okay. Entonces eso es un plato muy típico de la India, muy delicioso, muy nutritivo. Entonces lo adornamos con el gomasio. Gomasio es el ajonjolí negro tostado con sal marina, que no es una simple decoración. El consumir esto, pues regularmente te previene, o vamos a decir, ayuda a alcalinizar el cuerpo, y lo que significa que te reduce la posibilidad de enfermedades. Esto también va a ser servido para el que quiera probar, va a tener una salsa de tamarindo y picante con pimienta cayena y una ensalada. Que tú utilizas elementos de la Ayurveda que aprendiste cuando te preparaste como chef en los Estados Unidos. Exacto. Eso es para el balance de los sabores y además nutricional, porque hacen que sea digestivo. O sea, el utilizar el picante de la pimienta cayena, no picante tabaco o cualquiera, sino pimienta cayena, te garantiza que se puede fijar en proporciones mayores los alimentos y ayudan a eliminar la toxina. El uso de la pimienta cayena y la salsa de tamarindo, lo que hace es balancear y además digestivo. Recordamos que Orlando no solamente prepara estos ricos alimentos, sino que también dirige planes de alimentación para personas que han rebajado, por ejemplo, 100 y pico de libras en cerca de un año, personas que han podido estabilizarse aún con la condición de esclerosis múltiple, que con la diabetes han ido mejorando, no recuerdo los niveles, pero de estar en uno de los peores niveles han ido mejorando, y así. Por citar solo algunos ejemplos. Carmen Julia, una frase final para motivar a la gente, no solamente a que participe en el Día Internacional del Yoga, sino que utilice esta milenaria disciplina para mejorar su día a día, para lograr ese bienestar integral que todos merecemos y anhelamos. Gracias, María Elena. 2 novedades más va a haber en ese evento. Okay. Yoga de la risa
una Wow. sesión para tener esa terapia que es la risa, y también yoga nidra, Ok. que tú sí sabes lo que es, ¿verdad? Qué claro que maravilla. sí. Las personas que aquí, muchas personas que sufren insomnio, ahí van a experimentar un descanso profundo con una técnica muy sencilla, que ahí la van a vivir y podrían luego reproducirla, aprenderla, buscarla en YouTube, ir a las escuelas de yoga para vivirla. Frase, el mismo lema, más yoga, más vida. ¿Sí? No hay Más- que esperar a enfermarse para buscar la ayuda. Si haces yoga, tus probabilidades de enfermarte son muy pocas, y si te enfermas te sana más rápido. ¿Qué mejor de ahí? Más yoga, más vida, y recordamos que a través de la Fundación El Arte de Vivir u otras escuelas se pueden llevar a cabo programas de yoga. Por ejemplo, ustedes lo han hecho en el pasado para internos en nuestras cárceles, en centros de corrección, para personas que son agresores, que han sido imputados ante los altos niveles de violencia, de abuso contra los niños, violaciones, homicidios. Algunos psiquiatras han dicho, nuestra sociedad está de psiquiatra. Nuestra sociedad necesita ayuda, y aparte de los médicos, el yoga nos puede ayudar muchísimo. Muy buenas noches, dando gracias a Dios por este espacio mágico, este paraíso con el que contamos aquí en la ciudad, Espacio del Mar. Esperamos que hayan disfrutado mucho, y hasta la próxima entrega de Ser Humano.